Buenos días, Carlos. De hecho, tenemos que decir que el próximo 20 de noviembre comparecerán como imputados estos 3 Mossos d'Esquadra y, sin embargo, Bertran Cazorla, para él ya solo el hecho que sean imputados pues ya es una pequeña victoria dentro de la batalla judicial. Nosotros estamos con él, como bien decías. Buenos días, Bertran. Hola, buenos días. Vamos a volver, si te parece, al día 15 de junio, que es cuando ocurrieron los hechos. Tú estabas paseando por la calle Nou de la Rambla, si no me equivoco, en Barcelona. Eran las 7 de la mañana y entonces tú te encuentras unos policías que están increpando a un ciudadano que luego parece ser, o se ha dicho, que era un vendedor ambulante de cerveza. ¿Qué es lo que ocurre a posteriori? Sí, yo lo que estaba haciendo el ciudadano lo desconozco. Estaba paseando yo con 3 amigos, volviendo de fiesta. Entonces, vi dos policías que estaban en la puerta de la comisaría increpando pues, a una persona de unas formas que no me parecieron correctas. Yo me quedé mirando, sencillamente me quedé mirando desde el otro lado de la acera. Entonces uno de los 2 policías vino directo hacia mí, muy rápido, me dijo, ¿tú qué miras? Le dije, hombre, que no sé si estáis haciendo correctamente la actuación. Vete. Y entonces pues yo me giré y me fui. Y mientras me estaba yendo, noto que me cogen y que me llevan hacia la comisaría. Directamente obligado. Directamente obligado, sin preguntar nada, sin pedir nada, me llevaron adentro de la comisaría. Dentro de la comisaría me tiraron hacia una pared y ahí, contra la pared me sacaron todo lo que llevaba en los bolsillos, me empezaron a cachear mientras el agente me iba diciendo que era un listillo, que me iba a enterar, que yo que me había creído, que era un chulito y me iba registrando. Fueron entrando más agentes, yo no hacía nada, sencillamente entré en la comisaría con las manos en alto, intentaba establecer contacto visual con otros agentes para confiar que intervinieran y descalaran la situación. El resto de agentes estaban igualmente alterados y estaban en la misma actitud y en un momento dado, cuando estaba yo ya con mi compañero dentro de la sala de la comisaría donde nos tenían y estaban entrando, nos estaban insultando, nos estaban diciendo que nos habíamos creído, que éramos unos chulitos, que nos íbamos a enterar, les pedí a los agentes que no iban identificados con la TIP que por favor se identificasen. La respuesta de uno de ellos fue darme una bofetada absolutamente gratuita. Cuando ya acabó todo, ya parecía que nos podíamos marchar, nos sacaron al pasillo donde estaban nuestras pertenencias en el suelo, nos dijeron que ya las podíamos coger, las cogimos y entonces yo hice el ademán de ir a buscar el agente que me había pegado la bofetada para pedirle por favor el número de identificación para poder denunciar la agresión que había sufrido. Hice solo el ademán porque al hacer el ademán los agentes me tiraron al suelo, se tiraron encima mía, me redujeron absolutamente enseguida, ¿no? Y entonces una vez reducido se recrearon y me golpearon estando ya en el suelo. Bertran, buenos días. Buenos días. Sabes que también la policía, los Mossos d'Esquadra, te han denunciado a ti. Sí, claro. Ahora los Mossos están imputados en el mismo proceso en el cual yo estaba imputado desde un buen comenzamiento. Ellos me denunciaron enseguida, yo también, y ahora la juez lo que ha hecho ha sido admitir a trámite mi denuncia y unificar esa denuncia con la denuncia en contra mía, sí. ¿Qué denuncian ellos que tú les hiciste, según su versión? Yo estoy imputado por un delito de agresión y falta de respeto a agentes de la autoridad, creo. Muy bien. ¿Qué ocurrió exactamente en la comisaría? Porque primero tengo entendido que te tumbaron, ¿verdad? Primero me pegaron una bofetada gratuita a uno de ellos. Entonces, cuando ya nos marchábamos y yo hice el ademán de ir a pedirle la identificación a ese agente para poderlo denunciar, me tumbaron de una forma absolutamente rápida, sin dar ninguna explicación, y una vez estaba en el suelo reducido, ya veis que yo no soy muy alto ni muy fuerte, evidentemente no puse ninguna resistencia, se recrearon conmigo, me pusieron una bota encima de la cabeza, me taparon la nariz, me apretaron el cuello, me dieron golpes contra el tórax, etcétera, sí. Vamos a ver, vamos a la mesa de actualidad. Hay un nuevo caso otra vez de denuncia contra los Mossos d'Esquadra y además se da la circunstancia que son una denuncia de un periodista contra 3 Mossos d'Esquadra distintos a los otros 8 Mossos d'Esquadra imputados en el caso Benítez. ¿Qué ha pasado? Que en junio, al parecer, este periodista denuncia agresión por parte de esos Mossos d'Esquadra.
Otra coincidencia, que estos 3 nuevos Mossos d'Esquadra denunciados por agresiones pertenecen a la misma comisaría de los otros 8 imputados. Sábado 7 de la mañana, los Mossos d'Esquadra van a detener a varios inmigrantes vendedores de cerveza. Bertran Cazorla les reprocha su actitud. Siempre según la versión del periodista, los agentes le detienen, le esposan, le abofetean y después le dan una paliza en la comisaría del Escorts. La juez del caso ha decidido imputar a los 3 Mossos d'Esquadra que participaron en dicha detención por un presunto delito contra la integridad moral y una falta de lesiones. Únicamente queremos recordar que la imputación no implica necesariamente una condena y que en la situación procesal en la que están los compañeros ahora, pues van a tener que dar cuenta de sus actuaciones, explicar en sede judicial qué es lo que ha pasado. El periodista y los Mossos han cruzado denuncias. De hecho, Bertran está imputado por un delito de atentado y ofensa a los agentes de la autoridad. Según los policías, el periodista les insultó y dentro de la comisaría les amenazó y más tarde les lanzó un juego de llaves. Se da la circunstancia de que los Mossos pertenecen a la misma comisaría de los 8 imputados por la muerte de Juan Andrés Benítez, entre los que hay 2 sargentos. Según los resultados de la autopsia, el empresario murió por múltiples golpes en el cráneo que le causaron un fallo cardíaco. Bueno, enseguida vamos a hablar de esa nueva denuncia interpuesta por parte de un periodista que denuncia haber sido agredido por los Mossos d'Esquadra. Incluso habría alguna imagen que nos orientaría sobre lo que pasó al entrar en esa comisaría. Serían en total pues 11 Mossos d'Esquadra imputados de la misma comisaría. Vamos a ver, el asunto que les estaba presentando yo al principio de la mesa de actualidad sobre la nueva acusación sobre 3 Mossos d'Esquadra por parte de un periodista. Él dice que fue agredido por esos Mossos d'Esquadra. Casualidad también en que esos Mossos son y pertenecen a la misma comisaría de los que hablamos ayer, de los 8 que están imputados, de los cuales 2 son sargentos. Lo que cuenta Bertran Cazorla es que un día se encuentra con un grupo de Mossos d'Esquadra que están charlando con un vendedor de latas, un latero, inmigrante, para más señas. Le parece que esa conversación tiene algo raro, que hay algo raro ahí. Se acerca a hablar con esos Mossos, se pregunta por qué le están interrogando y él mismo acaba llevado hasta la comisaría y allí él denuncia haber sido agredido. Vamos a ver, vamos a hablar con Bertran. Buenos días, Bertran. Hola, buenos días. A ver, ¿qué pasó esa noche de junio? A ver, era ya de madrugada, yo iba con 3 amigos por la calle Nou de la Rambla, en el casco viejo de Barcelona. Pasamos por delante de la comisaría y vi que había 2 agentes en la puerta de la comisaría hablando acaloradamente, con un tono muy alto y con unas maneras que no me parecieron las correctas, con un chico, ¿no? Yo sencillamente me quedé mirando al otro lado de la acera, sencillamente eso. Y uno de los 2 agentes vino rápidamente hacia mí, me dijo, ¿qué miras? Y le dije, hombre, que no sé si estáis actuando de forma correcta. Y me dijo, vete, vete, ¿no? Yo me di la vuelta, me marché y entonces noté que me cogían por detrás y que me llevaban hacia dentro de la comisaría. Dentro de la comisaría me empezaron a decir que era un chulillo, que me iba a enterar, que yo que me había creído mientras me registraban. Él y otros agentes. Uno de los agentes también insistió en estas vejaciones, no iba identificado, yo le pedí por favor que llevase visible su número de identificación y la respuesta fue una bofetada absolutamente gratuita. Cuando ya nos podíamos marchar, estábamos recogiendo nuestras pertenencias, yo hice el ademán de ir a buscar a ese agente que me había dado esa bofetada para pedirle la identificación para poder denunciar pues esa agresión. La reacción de los agentes que había en la sala fue reducirme inmediatamente, yo no soy muy grande, no puse ningún tipo de resistencia y cuando estaba reducido pues se dedicaron a darme golpes, ¿no? Me pusieron una bota encima de la cabeza, me taparon la nariz, me apretaron el cuello, me dieron golpes contra el torso, etcétera, ¿no? Una vez esposado y detenido ya, otro agente me dio otra bofetada, también absolutamente gratuita, y bueno, yo denuncio estas agresiones. De eso me imagino, Bertran, que tendrá usted parte de lesiones, denuncia, fotografías y todo, ¿no? Para demostrarlo.
Sí, sí, evidentemente, es decir, la querella que yo puse, yo y el otro compañero que fue detenido conmigo, la querella que pusimos ha sido admitida a trámite por la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Barcelona, y a esa querella hemos adjuntado evidentemente los partes de lesiones que me hicieron cuando yo pedí, haciendo uso de un derecho que me pertenecía como detenido, ser reconocido por un médico, y una gammagrafía además que me hizo unos días después en el hospital de Belviche, que también deja constancia de las lesiones sufridas, claro. Bertran, escuchándole, la verdad es que su versión no puede ser más distinta de la que dan los Mossos d'Esquadra, que dicen que usted les insultó, que luego les lanzó un juego de llaves. Es que no se parecen nada. Sí, no se parecen nada, es decir, lo del juego de llaves, dar a conocer la versión yo me de enteré... los Mossos porque la gente no la conoce? Sí, la policía dice que usted se acerca a ellos con una actitud chulesca, que luego se lo llevan a comisaría, ahí es donde le piden que se identifique usted, que usted se niega y se declara prácticamente en rebeldía. Comienza a insultarles de nuevo y ahí se produce una agresión. Usted coge unas llaves, eso dicen los Mossos d'Esquadra, y se la lanza a ellos. Nada que ver con su versión. La primera afirmación, que yo me acerco a ellos y que me niego a identificarme, es decir, la primera afirmación que se hace en la nota de prensa que difundió el gabinete de los Mossos d'Esquadra, es manifiestamente falsa, y además demostrablemente falsa, porque han salido los vídeos de cómo se produjo mi detención, en la cual se me acusa de estar yo creando desórdenes públicos en la puerta de la comisaría, de negarme a unos agentes que amablemente pedían que yo me identificase. Todo eso se ha dicho por parte del gabinete de prensa de los Mossos d'Esquadra y de los portavoces de los sindicatos policiales. Han salido unos vídeos que demuestran en qué circunstancias se produjo mi detención y en qué circunstancias se me introdujo en la comisaría, y que demuestran que esa versión que dio el gabinete de prensa de los Mossos d'Esquadra es falsa. Por eso yo, aparte de la querella que puse por las agresiones, que ahora ha sido admitida a trámite y que ha dado pie a la imputación de estos 3 agentes, puse otra denuncia también contra el gabinete de prensa por difundir esa versión una vez trascendieron las imágenes y se demostraron que era falsa, por injurias y calumnias. Esta querella ahora todavía no sabemos si ha sido admitida a trámite o no, pero esa versión es falsa. Luego, sobre el juego de las llaves, la primera vez que yo tuve noticia que se me acusaba de haber usado el juego de las llaves fue cuando salí de comisaría, y la gente que había concentrada en solidaridad conmigo en la puerta de la comisaría me preguntaron que dónde tenía las llaves. Yo no sabía por qué me lo preguntaban, y luego me explicaron que es que el gabinete de prensa me había acusado de haber intentado agredir a los agentes con una llave, la cual cosa me parece absolutamente inversemblante, ¿no? Porque no se me pasaría nunca por la cabeza agredir a nadie, y menos agentes de la autoridad. Por cierto, tenemos que contar, Mariló, que hemos invitado también a los sindicatos de los Mossos d'Esquadra que estuvieran aquí, a 2 de los sindicatos, y no han tenido a bien comparecer hoy. Es que ayer el sindicalista que estuvo me da la impresión de que no quedó con muchas ganas de repetir hoy. Me da la impresión. Sí, pero de todas formas, en mi opinión, no hacen bien, porque genera más o aumenta la duda, ¿no? Sí, aumenta la duda, y desde luego con las explicaciones que ayer se nos dieron, con ese corporativismo que se sitúa por encima de lo que es la defensa legítima de los trabajadores, pues los policías son trabajadores, pues quedan bastante mal parados. Y lamento muchísimo decirlo. Yo te quería plantear una cosa, Beltrán. Decía Mariló Montero que esos policías, esos Mossos, son de la misma comisaría de los Mossos de la defunción del comerciante que ahora está tan discutido polémicamente. Tú, que conoces muy bien el paño, ¿le encuentras explicación a que pertenezcan a la misma comisaría? ¿Hay algún germen en esa comisaría que les contagia? Lamentablemente creo que no es casual. Han trascendido mi caso porque soy periodista y porque se pudo denunciar, y ha trascendido el caso de Juan Andrés Benítez porque se ha llegado a un extremo, al extremo más lamentable, que es el de la muerte de un ciudadano. Pero no son los únicos casos que se han dado de denuncias de abusos policiales en el casco viejo de Barcelona por la Guardia Urbana y especialmente por los Mossos que hacen faena en la comisaría de Ciutat Vella, que se llama.
a raíz de mi caso, a raíz de mi detención, mucha gente se puso en contacto conmigo explicando que había tenido problemas similares. Pienso, por ejemplo, en los casos de chicos que no han podido denunciarlo pues, de forma tan clara, pero que también han salido en los medios, como Pere Molins, como Nacho Ferrer, como Sergi Boal. Una semana después de mi detención se produjo una redada el día del orgullo gay, por ejemplo, en bares de ambientes de la misma zona. Es decir, es una comisaría que está constantemente en el foco de los medios y que si se preguntan pues, a entidades que trabajan, por ejemplo, pues, con inmigrantes, te dicen especialmente que sí, esa comisaría que conocen especialmente. No